Damas y caballeros, bienvenidos al Inmigrante Podcast, episodio número 12. Súper emocionado. Hoy tenemos una gran entrevista con un gran artista, un escritor. Vamos a hacer unas preguntas muy interesantes. Actualmente su reciente éxito que está actualmente en Netflix, pero ha tardado mucho tiempo desde que se originó ese proyecto a que saliera a la luz. Hoy con nosotros se encuentra Roberto Santiago. ¿Cómo te encuentras, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, feliz de estar aquí con vosotros y de compartir un rato y de charlar sobre todo lo que queráis. Muy contento. Buscaba mucha información en YouTube y en Google. Hay bastante información sobre ti. Y cabe destacar que tienes aproximadamente 59 libros publicados o más. Sí, empecé a publicar hace muchos años. Hace 26 años publiqué mi primer libro, El ladrón de mentiras. Y ¿Ok? desde entonces, bueno, desde entonces no he parado. Libros, películas, teatro, cine, televisión. He tenido la suerte, bueno, he trabajado mucho, he trabajado mucho, pero he tenido la suerte de que han ido saliendo las cosas. Y muy pronto pues voy a cumplir el libro número 60 publicado, que me parece increíble. Ok. No, me imagino que va a ser una premiere o algo, ¿verdad? Una firma de libros. Bueno, sí, yo ahora en primavera siempre empiezo la época de las firmas de libros, como tú dices, y este año en la Feria del Libro de Madrid va a haber mucha celebración porque por un lado se cumplirá el libro número 60 y por otro lado se cumplen 10 años de una de mis sagas más vendidas, que es Los Futbolísimos, que llevan 10 años ya, libros de fútbol y misterio, que se han publicado en 20 países, en fin, bueno, así que sí, este año habrá grandes celebraciones. Los futbolísimos ha sido el libro que más éxito te ha dado, ¿no? Porque se vendieron alrededor de 3 millones de copias en España, ¿no? Bueno, me da un poco de vergüenza, pero actualizando las cifras van casi 5 millones de libros 5 vendidos. millones. 5 millones de libros vendidos 5 en España millones. bueno, es un milagro, es un sueño. Nunca me imaginé que fuera a ocurrir algo así. Es el sueño que tenemos todos los escritores, escribir algo que te apasione y además que llegue a muchos lectores, claro. Y no solo 5 millones de libros, sino que se ha hecho una película, se ha hecho un musical, se ha traducido a un montón de idiomas. En fin, los futbolísimos siguen viajando y ese, justo, el próximo libro de los futbolísimos va a ser mi libro número 60 precisamente. Ok. Cuando... Es raro, ¿verdad? Porque cuando uno es joven y uno empieza a estudiar, tiene metas, tiene visiones. Y en una entrevista con Dani Campos, él me Sí. dijo, uno siempre tiene una visión de lo que es para el futuro, pero uno nunca obtiene lo que desea o no más o peor, sino algo entre medio, pero casi nunca lo que uno tiene en mente. ¿Y cómo tú puedes describir, o sea, de tú empezar a practicar y escribir y decir, no encuentro cómo escribir, tengo un bloqueo mental, a tener un libro que se han vendido ya casi 5 millones de copias y vas a publicar recientemente tu libro número 60? Bueno, a ver, Dani Campos, que es un estupendo cineasta y un hombre sabio, pues lo dice muy bien. Yo nunca he ido planificando, esto ya te lo digo, las cosas han ido ocurriendo. Yo sabía desde muy pequeño que me gustaba escribir, que me gustaba el cine, que quería dedicarme a esto, pero no me imaginaba lo que iba a ocurrir. Yo siempre me he visto más como escritor, como guionista, que como director, aunque he dirigido unas cuantas películas, he dirigido televisión también. Y lo que ha pasado es que siempre me he guiado por el instinto. Es decir, esta historia creo en ella, voy a muerte a por esta historia. Y bueno, se han cumplido sueños que nunca me había propuesto. Yo nunca me había propuesto, voy a vender 5 millones de libros. Esto no te lo propones, esto es algo que ocurre, que te sorprende. Y luego, bueno, pues hay otras muchas cosas que todavía no se han cumplido y que espero poder llevarlas a Trabajarla. cabo. Con lo cual, sí, yo creo que hay que tener objetivos, hay que tener sueños, pero sobre todo lo que hay que tener es mucha constancia, mucho trabajo, no desalentarse y seguir pico y pala, pase lo que pase. Llegó un momento en mi vida que dije, yo creo
sinceramente, que yo puedo escribir. So, yo he empezado a escribir y tengo algunos guioncitos, tengo algunos monólogos y cartas. Y he ido en clase y he tenido buena aprobación. Pero eh, quiero comenzar a escribir un libro. Y ese libro, o sea, quiero escribirlo, empezar este año, no terminarlo este año, pero empezarlo. Y quiero en ese libro hablar de todos los fallos que he tenido hasta el momento. Pero claro, cuando empiezo a escribir, me bloqueo. Como que digo, DH, como, ¿sabes? Porque si esto lo tengo aquí, todo lo que voy a decir. Pero hay un bloqueo mental de, wow, a veces escribo 2 páginas y digo, ya no puedo escribir, no sé más que escribir. So, cierro la libreta y no lo vuelvo a ver hasta 3 semanas después. ¿Cómo tú trabajas con esos bloqueos? Porque me imagino que, aunque tengas 30, 40 años de experiencia, siempre me imagino que va a haber un momento de bloqueo, de no tener algo en mente para poder escribir. A ver, yo sobre esto varias cosas, porque es un tema muy interesante, claro. Primero, yo creo que para escribir, igual que para ser actor o para ser director, es muy importante la formación. Yo siempre he creído muchísimo en las escuelas, no solo por lo que te puede enseñar la gente, que también, sino porque además conoces compañeros, gente que está en la misma tesitura que tú y compartir tus miedos, tus bloqueos, tus intereses con otras personas que están en la misma situación que tú, eso es fundamental. Para mí, el gran descubrimiento frente a los bloqueos me lo dio precisamente una de mis grandes maestras, Lola Salvador, Premio Nacional de Cinematografía, una de las mejores guionistas de este país, que fue profesora mía de guión. Y esto que te voy a decir parece una tontería, pero para mí fue importantísimo. Para escribir, lo más importante es escribir. ¿Esto qué significa? Esto significa, cuando no tienes ideas, escribes. Cuando estás bloqueado, escribes. Cuando no se te ocurre nada, escribes. Al final, a lo mejor eso que escribes no vale y lo tienes que corregir o lo tienes que tirar. Pero lo que te aseguro que no vale para nada es que cuando te bloqueas, que a mí me ha pasado muchas veces, te levantas y te vas y dices, bueno, voy a pensar. No, no, te fastidias. Igual que un albañil tiene que cumplir su horario de trabajo y tiene que poner un ladrillo y luego tiene que poner otro, el escritor tiene que hacer lo mismo, tiene que estar una hora y otra, y si no se te ocurre nada, te fastidias y sigues escribiendo. Y al final del día, si tienes talento y constancia, al final, a lo mejor todo lo que has escrito no te sirve, pero algo te va a servir. Yo, para mí, ese ha sido el mayor aprendizaje de toda mi vida, te lo aseguro. Pues yo hago eso, yo cierro la libreta, me voy y digo, pasan 2 semanas, pero lo voy a hacer, voy a practicar porque quiero hacer ese libro. No entiendo el por qué. Claro, 1000 personas pueden escribir un libro que, ¿verdad? Que tenga coherencia, que es un buen libro, pero no todos se publican. Y he buscado mucha información porque, claro, me interesa mucho el asunto y he visto que es muy caro, que dicen que no es un buen negocio, pero siento que no es un buen negocio para la persona que su libro no se mercadea muy bien, porque en tu caso has vendido ya casi 5 millones, eso te representa un buen negocio para ti. Pero personas que tienen un libro que se ha vendido quizás, no sé, 200.000 copias, quizás no es un negocio. ¿Por qué es No, tan no, caro producir un libro? 200.000 libros es un gran éxito. ¿Sí? Sí, sí, vamos. Hoy en día se considera un bestseller, todo lo que supera 50.000 libros vendidos ya se considera un bestseller. Sobre esto hay muchas cosas. Primero, se ha puesto de moda la autoedición, es decir, escribir un libro y publicártelo tú mismo. Es una opción válida. Yo no creo mucho en esa opción, no creo mucho en esa opción porque yo creo que el escritor lo que tiene que hacer es invertir en el tiempo y en escribir, pero luego tiene que llegar una editorial y es la que tiene que hacer una inversión en producir el libro. Igual que si escribes un guión, es la productora la que tendrá que hacer la inversión para hacer la película o la serie de televisión. Lo difícil que es encontrar una editorial que te publique tu libro, claro. Esa es la gran dificultad cuando uno está empezando. Sobre esto, que me preguntan muchísimo los escritores que empiezan, yo digo que hay que insistir. Primero, escribir algo en lo que uno cree mucho y después mandarlo a todas las editoriales.
Primero, yo cuando escribí mi primer libro no conocía a nadie, te lo aseguro. Lo que hice fue mandarlo, en mi caso, en vez de mandarlo a la editorial, lo mandé a un premio literario. No gané el premio, no gané el premio, pero aunque no gané el premio, me llamaron de la editorial y me dijeron, Roberto, hemos leído tu libro, no has ganado, pero nos encanta y queremos publicarlo. Y ahí se me abrió la primera puerta, que siempre es la más difícil, la primera puerta. Ok. Me publicaron mi primer libro, El ladrón de mentiras, y a partir de ahí ya todo se facilita porque conoces gente, etcétera, etcétera. Pero hay que insistir, cuando uno empieza hay que insistir. Uno tiene que escribir un libro en el que crea mucho y luego enviarlo a todas las editoriales, a todos los premios literarios. Y si merece la pena, te aseguro que al final alguien lo va a coger. ¿Es difícil? Sí, pero es la única vía, porque publicarse a uno a sí mismo, bueno, pues es algo bonito desde el punto de vista de que tienes tu libro en la mano, pero desde el punto de vista de que llega a los lectores, no sirve, no funciona. Ha pasado en muchas ocasiones que cuando se hace una serie o una película del libro, aún así el libro supera lo que es la parte audiovisual. No sé si viste, Elizabeth Benavent tiene un libro que está en Mm, Valeria, que está en Netflix. Yo no me sí. leí el libro completo y a mí me gustó mucho la serie, porque la serie sí me la vi. Y muchas personas me dijeron, no, como que me gustó más el libro. ¿Cuán fiel eh, deja el escritor que los directores de una película, de una serie, sean a su libro? O sea, hay la posibilidad de cambiar algunas cosas no sé, quizás por algún tipo de presupuesto, porque en el libro hay unas cosas que no, ¿verdad? No hay presupuesto para hacer la película. ¿O cómo se negocia eso? ¿Cómo? Bueno, cada caso es distinto. Para empezar, cada caso es diferente. Para continuar, por ejemplo, mira, has puesto un buen ejemplo, Valeria, porque yo lo conozco mucho, conozco a Elizabeth Benavent, pero sobre todo conozco mucho a Inma Torrente, que es la directora que ha hecho la serie de televisión. Y, y claro, es una adaptación libre. ¿Qué significa una adaptación libre? Significa que se han cambiado cosas del libro, significa que se han cambiado bastantes cosas. ¿Por qué se cambian cosas? Pues por muchas razones. Sobre todo, la más importante porque son dos lenguajes distintos. No es lo mismo el lenguaje literario que el lenguaje visual. El lenguaje audiovisual, ya sea cine o televisión, es un lenguaje distinto donde su propio nombre lo indica, predomina la imagen. Y hay que contar las cosas con imágenes. En una novela, en un libro, lo que predomina es la palabra, lógicamente. Entonces, las adaptaciones siempre se cambian. Poco o mucho, depende de cada caso. En Valeria, en mi opinión, se ha cambiado bastante, se han cambiado bastantes cosas. Te puede gustar más el libro, te puede gustar más la serie, eso ya depende de cada uno. Pero se han cambiado bastantes. A mí me parece el libro ha funcionado muy bien. Y la serie también ha funcionado muy bien, siendo muy diferentes. Esto es curioso. Con lo cual, en cada caso es diferente. Yo cuando vendo un libro, depende. Yo suelo negociar, ya no solo es por cuánto te lo compran o para qué, sino sobre todo si tú tienes la última palabra sobre el guión, que ahí es donde se decide lo que te va a cambiar. Cada escritor ahí es diferente, cada escritor decide o decide lo que puede, porque muchas veces te compran el libro, claro, sobre todo grandes empresas como Netflix, te compran el libro, pero dicen, no, la condición es que nosotros decidimos todo. Y ahí dices, bueno, pues nada, ahí tenéis mi libro y que sea lo Cobra- que Dios quiera, claro. Cobraste tu cheque y ya, no hay más break. Exactamente. Oye, si lo has vendido, pues lo has vendido, ¿no? Claro. Ahora, pasando un poquito ya más a lo que es tu último éxito, que es Anatramel, que actualmente está en Netflix. Es una serie que comenzó en televisión para las personas que me siguen de mi país, que no consumen contenido español. Una serie que salió en RTV, se hizo para RTV, de 6 episodios y actualmente Netflix la compra. Eh, yo, en el encuentro que tuvimos ¿verdad? De la escuela, yo no hice Sí. muchas preguntas porque dije, yo quiero hacer esto en el podcast, o sea, pero sí había muchas dudas. ¿Cuánto tiempo en sí se terminó de escribir Anatramel? ¿Cómo comienza Anatramel? ¿Cuál es Claro. la historia de dónde sale Anatramel? A ver, Ana Tramel primero es una novela, primero es un libro que yo estuve escribiendo durante varios años, como ya sabes. Estuve escribiendo el libro pues casi 3 años, eh, y una vez que se publicó me compraron los derechos, me lo compró una productora. Ese libro se llama Ana. Ese libro se llama Ana, Ok. efectivamente.
Se llama Ana, es un libro que está publicado en Planeta, en la editorial Planeta, y es un libro que se publicó en España, se publicó en Italia, en Francia, en Polonia, en varios países, ¿vale? Ok. Es un libro que tuvo buenas críticas, muy buenas críticas, y que en cuanto se publicó muy pronto, vinieron dos productoras y me compraron los derechos para hacer una serie de televisión, Tornasol y Idea Planeta. Eh, y luego, una vez que me compraron los derechos, empezamos a escribir los guiones. Todo el proceso de guiones, que el otro día, como dices, estuvimos compartiendo, fue un proceso largo de una primera fase de un año y una segunda fase de otro año y medio. Y una vez que los guiones se fueron aprobando, la compró Televisión Española, que es la primera televisión donde se emitió. Es una serie que funcionó bien, que ha tenido premios, que ha tenido buenas críticas, y después, por eso, Netflix la compra. Netflix emite dos tipos de series, lo que llaman originals, que son series que hacen ellos, y otras como esta, como Ana Tramel, que son series que compran a otras cadenas de televisión. Y ese ha sido el caso de Ana Tramel. Cuando se acerca una gran industria para, ¿verdad?, comprarte los derechos del libro y toda la idea, tú, ellos pueden, claramente como se va a hacer una adaptación a lo que es con imagen ¿verdad?, y visuales, hay que ¿verdad?, hacer una pequeña adaptación, pero tú eres partícipe de esos guiones que se van a escribir para la serie o necesariamente no. No necesariamente. En mi caso sí, ¿por qué? Primero, porque yo soy guionista. Yo no solo soy escritor, yo también soy guionista. He escrito muchos guiones de películas, de series. Entonces, en este caso, cuando las productoras me compraron los derechos del libro, me ofrecieron que yo fuera el guionista principal y creador de la serie. Ok. En muchos otros escritores, antes has hablado de Elizabeth Benavent, no ha sido así. En mi caso sí, yo dije que sí y entonces yo mismo, con otra guionista, en este caso Ángela Armero, pues hicimos la adaptación y yo creé la serie, aparte de la novela, yo creé la serie de Sí. televisión. Tanto escribir los guiones como trabajar el casting, trabajar con los directores, etcétera, etcétera. No ocurre con todos los escritores, ni mucho menos. En mi Ok. caso sí, porque yo vengo del medio audiovisual, yo he hecho muchas películas, etcétera. Y a mí, encima, Ana Tramel, es una historia muy personal que yo quería, bueno, quería desarrollarla para televisión también y he tenido la suerte de que lo he podido hacer. Pero no siempre ocurre. Hay muchos que venden su libro y ya se olvidan, se encargan otros de escribir guiones y de seguir. Porque tú nos contaste que hiciste un estudio de un año o dos en los que buscaste información sobre... Ok, la trama, para las personas que no lo han visto, Ana Tramel, de mi país, de Puerto Rico, trata sobre los juegos de los casinos, del póker, Mm. y se basa en torno a eso, la adicción al juego. Y tú buscaste información, tuviste que jugar algunas partidas para tú entender cómo era el mundo del juego, de apostar. ¿Qué aprendiste? O sea, claro, sacaste mucho para poder desarrollar lo que es ahora esta gran serie. Pero, ¿qué fue lo más que aprendiste para poder desarrollar esa gran historia? Bueno, yo siempre creo que para escribir de cualquier tema hay que conocerlo desde dentro. Entonces yo, como bien has dicho, estuve mucho tiempo viviendo desde dentro lo que son partidas de póker legales e ilegales. Hay muchas timbas de póker ilegales. Viajé por muchos casinos de toda Europa, Alemania, Italia, en Francia hay muchísimas, bueno, en España, por supuesto. Conocí a muchos jugadores, conocí a muchos prestamistas. Lo más importante que saqué es a las personas reales que conocí, que luego cuando escribí la serie de televisión les cambié los nombres, por supuesto, no sale, cambié todos los Sí. nombres, pero utilizo muchas cosas reales, muchas personas reales, muchos sucesos reales que yo vi y que viví en primera persona. Eso para mí es lo más importante, porque si hablamos de un tema como es este caso, el mundo del juego con la adicción, el juego es una enfermedad diagnosticado por la Organización Mundial de la Salud. Yo quería ser muy riguroso y que todo lo que contara fuera verdad. Entonces, lo más importante que saqué fue eso, el poder ver, no que me cuenten, no, ver yo con mis propios ojos, ver cómo gente se jugaba esas cantidades de dinero, ver cómo la gente se arruinaba, ver muchas cosas que vi, que algunas que fueron verdaderamente terribles.
y luego eso poder contarlo en mi libro primero y en la serie de televisión después, claro. ¿Cuántas veces se reescribe un guión? Un guión se reescribe ya porque todas las partes que van a poner el dinero, que son una de las partes más importantes, no están de acuerdo con ciertas partes del guión. Por aquí, oye, razón, porque muchas personas quizás no son escritores y dicen, no, esto a mí no me gusta, esto hay que cambiarlo. Y ya, claro, tú lo escribes teniendo una idea, una noción, un aprendizaje para contar quizás que este bolígrafo es así porque, no sé, porque alguien le dio la gana de que fuese así y el productor no quiere que se cuente esa parte. ¿Por qué se reescribe un guión y cuántas veces lo reescribiste? Bueno, un guión se reescribe muchísimas veces, siempre. Todo el mundo quiere opinar sobre el guión. Los productores, por supuesto, porque son, como bien has dicho tú, son los que ponen el dinero. El dinero. Y aunque no son guionistas, pero ellos opinan. La cadena de televisión también opina, porque al fin y al cabo es quien va a emitir la serie y ellos también opinan sobre el guión. Los directores, en este caso, también opinan, los directores de la serie. Cuando hay una gran estrella, una gran actriz, como en el caso de Ana Tramell, Maribel Verdú, que es una gran estrella, en España es una de las actrices más famosas del país, bueno, pues también opina. Todo el mundo opina sobre el guión. Y Okay. tú como guionista, ¿qué haces? Pues intentas defender la esencia de lo que tú crees que es lo más importante del guión, batallas para que eso no se cambie y el resto de cosas pues vas intentando cambiarlas sin que se modifique la esencia de la historia, la esencia del guión en el que tú crees. En Ana Tramell hubo muchísimas versiones del capítulo 1, ahora mismo no me acuerdo, no lo tengo apuntado, pero hubo más de 40 versiones de guión, o sea, muchísimas versiones de guión, y es normal, ocurre en esta industria del cine y de la televisión que se hagan muchas versiones de guión y como guionista hay que tener mucha paciencia, mucha mano izquierda y mucha capacidad de adaptarse también. Sí. Es muy difícil. Para mí, yo diría, yo me hubiese aburrido ya, o sea, ya más de 7 veces reescribir el guión. Familia, cómprame el guión ya tal cual. Cuando, cómo es recibir esa llamada de una industria tan grande, quizás la industria quizás número uno, la plataforma quizás número uno en el momento de hoy, de streaming de películas y series, Netflix? ¿Cómo es recibir esa llamada? ¿Qué pasa por tu mente cuando te dicen, Roberto Santiago, te hablamos de Netflix, queremos reunirnos contigo para hablar sobre este proyecto? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo es esa sensación? Bueno, te puedes imaginar, es una alegría enorme, infinita, inesperada, porque además Ana Tramell ya se había emitido en televisión española la ve mucha menos gente que Netflix, pero había tenido buenas críticas y yo ya estaba satisfecho, yo ya estaba contento. Pero claro, la sorpresa de que te llame Netflix es un sueño, porque da igual que hagas un libro, una serie de televisión, tú lo que quieres es que aquello que has creado llegue a la mayor cantidad de gente posible. Eso es así. Tú quieres que llegue a la mayor cantidad de espectadores en este caso. Entonces Netflix, pues en cuanto llamaron diciendo que estaban interesados en comprar la serie, lógicamente, tanto a mí como a los productores, bueno, pues vimos la posibilidad de que se multiplicaran por infinito los espectadores. Y así ha sido. De hecho, no hago más que recibir mensajes de gente que está viendo la serie en Netflix, que no la habían visto antes en televisión española, claro. Con lo cual, yo es un viaje que he vivido con mucha alegría, muchísima. ¿Cuán difícil es estar en una reunión como esa? Porque claro, no estamos hablando de 30.000 euros, no estamos hablando de 50.000, o sea, estamos hablando de quizás 500.000, 600.000, quizás 1.000.000 de euros. ¿Cómo es la tensión en una reunión como esa? ¿Qué tipo de cosas se hablan? Como, ok, vamos a nosotros a promocionarla tantos días, por tantos meses. No, yo quiero que esté 3 meses más. Todo ese tipo de cosas se discuten en esa reunión. Se habla de todo, sí. O sea, todo lo que has dicho se habla y muchas más cosas. Piensa que cuando una plataforma como Netflix compra una serie, da igual que sea una serie original o una serie que ya se ha emitido, ellos quieren tener todo muy organizado y muy atado. Entonces ellos invierten, pero a cambio quieren tener cada mínimo detalle por contrato perfectamente
Por suerte yo ahí, como creador de la serie, como guionista de la serie, no entro en todo, solo entro en la Ok. parte más creativa. Pero luego me consta que el contrato que han terminado firmando entre los productores y Netflix, un contrato exhaustivo, enorme, larguísimo, donde se contempla todo. Si tiene tantos visionados, pues entonces se mantendrá X días, si no, pues Ok. tendrá menos días, si no, pues estará promocionada de esta forma. Todo está contemplado. eh, y también toda la parte de la publicidad y de la promoción, etcétera. Todo, absolutamente todo. Y bueno, pues por eso les va bien, por eso son una gran plataforma, Sí. ¿no? Porque tienen en cuenta todos y cada uno de los detalles, claro. En el caso de que una serie que ya está hecha, o sea, lo que hacen ellos es comprar y remitir. Es mucho más corto el proceso, pero aún así me imagino que es muy tardío el proceso. ¿Sabes? Tarda quizás un mes, 2 meses en lo que se hace la No, contratación, no, se pone más, la plataforma. más. Más. Más de un mes, 2 meses, sí, sí. Son negociaciones largas, de varios meses, donde hay que analizar muchas cosas, donde Netflix estudia cuándo es el momento que a ellos les viene bien para lanzar la serie. También los productores tienen que analizar por cuánto tiempo pueden vender esa ventana, se llaman Ok. ventanas, ¿no? Porque Netflix se queda con los derechos de Ana Tramel para un tiempo concreto, ¿no? Ah, ok. Sí, no para No es para siempre, es el siempre, tiempo que no. yo. Es Ok, un ok. tiempo concreto. Entonces, todo eso lleva muchos meses de negociación. No es un mes o dos, son bastante más. En el caso de que sea una serie original, todavía más, claro, porque se parte de cero. Sí, sí. Pero aún siendo una serie que ya está hecha, como esta, son varios meses de negociación. Desde que nos llamaron la primera vez hasta que se ha emitido la serie, te digo que ha pasado casi un año, casi un año. Wow, y esa Sí. es que una serie que ya estaba hecha, que ya tenemos aquí el formato, toma, te entregamos y. Sí, sí, pero pues fíjate, ha habido que ver tantas cosas, tantos detalles que ha pasado casi un año, desde la primera llamada hasta que se ha emitido, sí. Y me imagino que, claro, durante ese año que son reuniones y reuniones y reuniones, tú no cobras nada de ahí porque tú cobras hasta que se cierre el contrato, ¿no? No, O bueno, ya claro, ahí van corriendo unos. en esta fase yo ahí ya te digo que solo intervengo en la parte más creativa o en la parte más Ok, de producción, pero ya en la parte más económica y tal, yo ahí no la intervengo, ahí compañía. son los productores. No, ahí el guionista y el creador no cobra nada. Mi trabajo se cobra cuando estamos haciendo la serie, Ok, claro, cuando estás haciendo la serie, cuando estás escribiendo los guiones, cuando se está rodando la serie. Ahí es cuando cobras, y bueno, y en el montaje también, ¿no? En definitiva, en el proceso de creación y de fabricación de la ok. serie. Cuando tú de verdad haces tu enorme trabajo y donde por lo tanto es donde cuando cobras, claro. Tengo dos preguntas para ir cerrando, aquí ya no tenemos mucho más Sí. tiempo. Eh, ¿Qué es lo más difícil de trabajar con estas grandes industrias? Quizás las reuniones, quizás el tiempo de espera en que salga un proyecto. Bueno, el tiempo de espera es a veces desesperante. Es verdad que tú como creador siempre tienes, claro, quieres que todo vaya deprisa, quieres ya, vamos, venga. Pues eso nunca es así. Con las grandes plataformas todo hay que tener mucha paciencia. Pero para mí eso no es lo más difícil. Lo más difícil posiblemente es saber amoldarte. Es decir, las cosas nunca van a ser al 100% como tú quieres, nunca. Y tienes que saber amoldarte. Tienes que saber qué es lo importante para ti. Y en el resto de las cosas tienes que saber amoldarte. Eso es lo más difícil porque yo como creador, claro, Ana Tramel para mí es como mi hijo, yo lo he creado, pero desde el momento en que lo hago para otra persona, para una gran plataforma, ya no es mío. Y bueno, se lo entrego con todo mi cariño y también con todo mi dolor, ¿no? Es como desprenderte de tu hijo. Aquí lo tenéis, cuidarlo, por favor. Sí, es muy difícil soltar esa gran idea porque sabes que yo no voy a ser fiel 100% a lo que tú tenías inicialmente. Nunca lo va a ser y eso es parte del aprendizaje de esta profesión, saber que es un trabajo colectivo donde intervienen tantas personas distintas, tantas opiniones, tanta gente, que nunca va a ser 100% lo que tú tenías en un principio en la cabeza. Ok. Lo que hay que intentar es no volverse loco y mantener por lo menos que aunque el 100% no va a ser, que la esencia, lo más importante, siga estando ahí siempre. Claro. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más bonito o el momento más bonito que has tenido en este proceso con Ana Trammell? Quizás un día, una acción, la premier.
Bueno, ha habido muchos momentos muy buenos. La verdad es que ha habido muchos momentos muy emocionantes con Ana Tramel. A mí, no sé si el otro día os lo conté cuando estuvimos charlando, pero a mí lo que más me gusta de este trabajo, de hacer una serie de televisión, es el trabajo con los actores. Sin duda, yo escribo el guión, yo me lo imagino, yo lo creo, pero luego cuando ves a un actor, a una actriz poniéndose en pie, diciendo lo que tú has escrito, dándole vida. Yo, aunque no he dirigido yo la serie, iba mucho al rodaje. Ha habido días, en concreto con Maribel Verdú, claro, que es la principal protagonista, muy emocionantes. Para mí eso ha sido lo más bonito, ver que el personaje, la Ana Tramel que yo me había imaginado aquí en mi casa, yo solo, verla a ella delante de la cámara, dándole vida, dándole emoción, dándole fuerza, para mí eso ha sido lo más emocionante. Mucho más de otras cosas que, por supuesto, como tú has dicho, premiers, festivales, etcétera, pero mucho más el rodaje, ver a los actores, ver a Maribel, ver ese momento, para mí es lo más emocionante. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo. ¿Redes quieres compartirlas? ¿Alguna premier que tengas pronto? Bueno, nada, primero darte las gracias, ha sido un placer charlar contigo, estar aquí con vosotros y nada, yo sigo escribiendo, sigo con muchos proyectos, sigo publicando muchos libros y si nos oyen de fuera de España, ojalá que vaya yo por Sí, Puerto sí. Rico y por muchos más sitios y si estáis por España, pues ahora empieza una larga gira de firmas por un montón de ciudades, así que ojalá que nos veamos y nos crucemos. Bueno, pues muchísimas gracias, familia. Ustedes suscríbanse, dale like. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Así que me siguen en todas las redes sociales como Cerdo Oficial. Esto será hasta la próxima.